Hola y bienvenidos a Canal Morbo, aquí el que os habla como siempre Titi Gallego, y hoy vamos a hablar de Albert DeSalvo, o más bien conocido como el Estrangulador de Boston. DeSalvo nació en Chelsea, Massachusetts, hijo de Frank y Charlotte DeSalvo. Su padre era un alcohólico violento que en un punto le sacó los dientes a su esposa y le inclinó sus dedos hasta que se quebraron. También obligó a sus hijos a observarlo teniendo sexo con prostitutas que él traía a su casa. DeSalvo torturaba animales de niño y comenzó a robar en la adolescencia, frecuentemente cruzándose con la ley. Cuando era joven, fue vendido como esclavo con su hermana a un agricultor de Maine por $9. Los niños regresaron a casa donde Frank DeSalvo comenzó a enseñar y animar a Albert a robar. En noviembre de 1943, DeSalvo, de 12 años de edad, fue arrestado por primera vez por robo. En diciembre de ese mismo año fue enviado a Lehman School para niños. En octubre de 1944 fue puesto en libertad y comenzó a trabajar como repartidor. En agosto de 1946 regresó a Lehman School por robar un automóvil. Después de complementar su última sentencia, DeSalvo se unió al ejército. Fue dado de alta honorablemente después de su primera misión. Volvió a enlistarse y a pesar de ser juzgado por una corte marcial, DeSalvo se retiró con honores. Todo comienza, hablando ya de asesinatos, entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964. Nada más y nada menos que a 13 mujeres solteras entre 19 y 85 años de edad que fueron asesinadas en el área de Boston. Sus asesinatos fueron atribuidos al criminal bautizado con el nombre del Estrangulador de Boston. La mayoría de las mujeres fueron agredidas sexualmente en sus apartamentos, luego estranguladas con prendas de su propia ropa. La víctima más anciana murió de un ataque al corazón. Otras dos fueron apuñaladas hasta la muerte. Una de ellas también fue golpeada, sin señales de haber forzado la entrada en sus viviendas. Se asumió que las mujeres conocían a su asesino o lo dejaron entrar en sus casas. La policía no estaba convencida de que todos estos asesinatos fuesen obra de un solo individuo, especialmente debido a la gran diferencia de edad entre las víctimas. Sin embargo, la mayoría de la gente creía que los crímenes se habían cometido por una sola persona. El 27 de octubre de 1964, un desconocido entró en la casa de una mujer joven en East Cambridge, haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento, enviado por el supervisor del edificio. Ató a la víctima a su cama y procedió a agredirla sexualmente y se fue de repente, diciendo «lo siento», mientras se iba. La descripción de la mujer llevó a la policía a identificar al asaltante como DeSalvo, y cuando su fotografía fue publicada, muchas mujeres lo identificaron como el hombre que las había asaltado. A principios del 27 de octubre, DeSalvo se hizo pasar por un automovilista con un problema en su coche e intentó entrar en una casa en Brightwater, en Massachusetts. El dueño de la casa, Richard Sproles, tuvo sospechas y después disparó a DeSalvo. DeSalvo no figuraba como sospechoso de estar involucrado en los asesinatos. Solo después de ser acusado de violación dio detalles de sus actividades como el Estrangulador de Boston, bajo hipnosis inducida por William Joseph Bryan, y sesiones no inducidas por hipnosis con John Bottomley. Inicialmente confesó a su compañero preso George Nassar, después informó a su abogado Lee Bailey, que se hizo cargo de el caso de DeSalvo. Aunque había algunas incoherencias, DeSalvo fue capaz de citar detalles que no habían sido publicados. Por ello fue juzgado por delitos anteriores sin relación con robo o delitos sexuales. Bailey utilizó la confesión de los asesinatos incluida en la historia de su cliente en el juicio como parte de una defensa por demencia, pero el juez la descartó por improcedente. DeSalvo fue sentenciado a cadena perpetua en 1967. En ese mismo año se escapó con 2 compañeros de prisión, lo que provocó una persecución a gran escala. 3 días después de la fuga llamó a su abogado para entregarse. Su abogado envió a la policía para que lo arrestasen nuevamente en Lynn, Massachusetts. Tras la fuga fue trasladado a la prisión máxima de seguridad conocida en aquella época como Walpole, donde más tarde se retractó de sus confesiones como el estrangulador. Finalmente, el 25 de noviembre de 1973 fue encontrado muerto apuñalado en la enfermería de la prisión. Robert Wilson, que estaba asociado con la banda Winter Hill, fue juzgado por el asesinato de DeSalvo, pero el juicio terminó con un jurado en desacuerdo. Bailey afirmó más tarde que DeSalvo fue asesinado por vender anfetaminas en la prisión, por menos del precio establecido, por el sindicato de reclusos. En fin, ya lo demás es palabrería. Esto es para que os hagáis una idea el montón de asesinos en serie que ha habido y que hay todavía,
y que todavía no comprenden esa actitud tan demencial, ¿no? En fin, esto ha sido un pequeño detalle de la historia que de vez en cuando hay que recordar. Y aquí me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.